Dios, gracias. Escogimos el mejor lugar para reunirnos como familia. Gracias porque estamos seguros que la presencia de tu Espíritu Santo después de alabarte no se hizo esperar y está aquí. Gracias, gracias. Queremos tener hoy esa comunión de hermanos para poder orar juntos y ser escuchados. Permite que la enseñanza de esta noche, la primera en aprender, sea yo, para que sea de edificación para nuestras vidas, pero también los llevemos a nuestras familias y podamos contagiar, influenciar, enseñar, modelar una vida de oración. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Rey eterno, oro. Amén y amén. Gracias. Aquí están las papeletas que ahorita vamos a... ¡Wow! Muchas papeletas. Bueno, voy a decirles que no es muy común escuchar a un médico científico que es influencer, da talleres, es neurólogo, decir esto que dijo, perdónenme, pero voy a acomodar esto porque si no, no voy a poder. Esto que dijo acerca de la oración. Él se llama Mario Alonso Puy. Él dijo, la oración es la conexión con el Creador del universo, infinitamente sabio, infinitamente bondadoso. Cuando dijo esas palabras, poetizó. No que está deseando que metas la pata para ponerte una marquita roja y luego recordártela 1.000.000 de veces, sino que está deseando verte feliz. Él seguía diciendo, me he encontrado en situaciones muy complicadas, tanto personal como profesionalmente. ¿Quién no se ha encontrado con situaciones complicadas? Él lo admitió y dijo, y no sé por dónde salir. Le he dicho, méteme una mano, refiriéndose a ese que él llama creador del universo. Y de la nada me ha venido una serenidad y una paz que me ha hecho conectar con eso a niveles imaginables. Estaba leyendo ahorita las papeletas y hay alguien que pide por ahí salud y paz. Ahora voy a hablar por qué se relacionan tanto. Entonces, esto que él habla de me ha hecho conectar. La palabra conectar está muy en tendencia, ¿verdad? La palabra conectar está en las redes y en todas partes. Y conectar es tener intimidad con alguien. Entonces, si él desea y dice que ha conectado, la palabra conectar es porque se ha tenido un encuentro de intimidad con ese creador del universo. Charles Spurgeon, que si no es conocido para nosotros, el que se llama el príncipe de la predicación de los años 1800, que se dice que ganaba más de 1.000 almas para Cristo al año. Él dijo acerca de la oración, orar es reconocer la capacidad de Dios de obrar milagros. ¿Cuántos están de acuerdo con Charles Spurgeon? La capacidad de Dios, reconocer la capacidad de Dios de obrar milagros. Pero Jesús, nuestro maestro, dijo de orar, en el acuerdo hay poder. En el acuerdo hay poder. Eso lo dijo de Jesús a sus discípulos. Y en Mateo 18:19 dijo, otra vez os digo, otra vez, o sea que ya van varias veces que se los digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en oración en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Un convenio es un acuerdo sagrado entre Dios y una persona específica, o entre Dios y varias personas específicas, que aquí estamos varios. Y ya les voy a explicar por qué digo específica. Todos llevamos oraciones y peticiones a Dios y necesidades.
las llevamos en oración. Y eso es legítimo. Todo el mundo lo hace. Los creyentes, nosotros que somos creyentes, creemos y vivimos de la oración, ¿cierto? Creemos y vivimos de la oración. Y todas las cosas, dependemos de que todas las cosas vienen de Dios a través de la oración, porque se las pedimos en oración. Y ahora sí quiero que busquen a Santiago, que ahí vamos a estar, en el capítulo 5, desde el 13 al 18, pero yo escogí de texto áureo, eso se llama texto de oro, el 16. Les leo el 16 en la versión que les dije, traducción Nueva Viviente, pero después analizamos los otros en Reina Valera. El 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Casi todas las papeletas son pidiendo sanidad en esta noche. Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Sabe qué es ferviente? La oración ferviente. Fervor, devoción, intensidad, pasión. Esa es la oración de la que está hablando Santiago. Este versículo nos motiva a clamar a Dios porque Él usa nuestras oraciones poderosas en su voluntad soberana. Tenemos que acatar eso para obrar milagros. De ahí mi título, ya van, pero mi título que escogí, que es la oración poderosa que obra milagros. ¿Cuántos vinieron hoy buscando una oración poderosa que obre milagros? No se me olvida, oiga, no se sienta mal porque usted pase todas las veces al altar que digan pase a orar. Cuando fui diagnosticada de cáncer, y más tarde voy a hablar un poquito de eso, yo sé que hablo mucho de eso, pero para dar testimonio, yo estaba aquí en Filadelfia, estaba nueva aquí en la iglesia. Todas las veces, todos los cultos de oración yo pasé a orar. Todo predicador que vino de afuera y de donde quiera oraba por mí, por sanidad. Entonces, a eso nos invita, porque yo pienso que el culto de oración es propicio para hallar misericordia y bondad del Dios creador del universo, que escucha, y no solamente escucha, responde nuestras oraciones de acuerdo a sus promesas. Tiene muchas promesas. Santiago, que fue el que escogí, está a punto de terminar la epístola número 5, Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Y él toma como tema central la oración. ¿Por qué lo sabemos? Porque todo el capítulo habla de la palabra orar o del verbo oración o del verbo orar. Y las repite en todos los versículos. Porque Santiago quiere en este capítulo y en todos los capítulos de su epístola enfatizar la importancia de la oración en la vida del creyente. Y esa es la temática y el título que escogió nuestro pastor principal, Ender, el poder de la oración. Y Santiago precisamente nos enseña en esta epístola que la oración es poderosa. Qué bueno es saber que la oración es poderosa. Él va a enfatizar, pero hay un pero. Él da unas condiciones específicas para que la oración sea poderosa, que Dios es quien se las da a Él para que las manifieste. Oraciones específicas que si las obedecemos podremos tener oraciones poderosas. Vamos a verlas. La primera condición específica: debemos orar, yo lo traje, en todas circunstancias. A veces no queremos orar, ¿cierto? Esta tarde cuando me arreglaba para acá, yo siempre oro con los pacientes, todo el tiempo. No se va, nadie se va de mí si yo no digo, ¿quieres que te haga una? Si no es creyente cristiano, le digo, ¿quieres que te haga una oración? Nunca está de más recibir una oración. Si es cristiano, por supuesto que no tengo ni le pregunto. Pero me estaba recordando de una paciente que tuve, que yo siempre oraba y leía la Biblia con ella. Y cuando a veces estaba apurada y me quería venir y tenía muchas cosas que hacer, decía, y no vamos a orar y no va a leer la Biblia.
Pero cuando ella estaba en crisis, que estaba muy mal, me decía, no venga a orar, aquí no venga a orar. Pero cuando ya él comenzaba a restaurarse y sabía que tenía necesidad de esa oración. Entonces debemos orar en todas circunstancias. ¿Por qué? Porque en Dios vamos a tener seguridad y paz. Aún en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Me llamó la atención ahí que dice sanidad y paz. Ya les dije, luego les explico. Entonces, es fácil caer en la desesperación y el miedo cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad que sí? Que te den un diagnóstico ya te da terror, miedo. Cuando te dicen que te van a quitar la casa o qué sé yo, ¿verdad? O que tu negocio no está funcionando porque está en crisis, porque está a punto de... Claro que da miedo y da desesperación. Isaías nos da un versículo para confortarnos sobre eso. Él dice en Isaías 30:18, así que Dios esperará que ustedes acudan a Él en oración para mostrarles su amor y compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Pero es un Dios fiel, miren, a los que esperan en su ayuda. A los que esperan en su ayuda. ¿Qué nos recuerda Isaías con eso? Que Dios, aún en medio de las dificultades y los problemas, Dios va a estar. Siempre Dios va a estar y nos va a brindar su misericordia y su amor y su compasión. Esa podemos tener la seguridad y la paz. Miren, cuando él hablaba, el científico que les leí, que él hablaba una paz y una serenidad inexplicable que le venía cuando oraba, ya sentir esa paz en medio de momentos difíciles, ya es una oración poderosa. Ya eso es una oración poderosa. Tener paz en medio de la tormenta, ¿verdad? En medio de las situaciones difíciles. Entonces el apóstol Pablo también coincide con Santiago cuando en Tesalonicense, la carta tesalónica dice, orad sin cesar. En todo momento, aprender a orar, confiar y esperar en Él. Este mundo ahorita está corriendo muy aprisa. Hasta los días se están pasando muy rápido. Está corriendo tan aprisa y anda tan rápido que todo lo queremos al instante. ¿Verdad que sí? Y ya se suplanta aún al hombre por máquinas, por instrumentos. Yo recuerdo que cuando mi hijo por fin consiguió trabajo como ingeniero, yo toda media, mami, tranquila que yo no me voy a montar en esas cosas y en esas transformadores, eso lo hacen los técnicos. Yo voy a estar en una computadora porque ahora todo es así. Todo es tan rápido y todo es tan instantáneo, desde ver ya a miles de kilómetros está un familiar, pero ya lo vemos en forma instantánea. Pero a veces con la oración queremos hacer así. No nos gusta esperar. Hoy yo te vengo a invitar con esta enseñanza de que no te desanimes y mantén en mente que la oración tiene poder. Pero que en momentos difíciles debemos aprender a orar, creer y esperar. La otra, el segunda condición específica que nos da Santiago es orar cuando estemos afligidos. Ahí se comienza el 13a. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y la palabra afligido en el original griego significa, ellos fueron los primeros, ¿saben? Los griegos, bueno, Grecia es la cuna de la humanidad, ¿no? Los griegos fueron los primeros en acuñar esa palabra, aflicción, que detectaron esa palabra como la enfermedad de la melancolía, que ahora muy modernamente se llama depresión, ¿verdad? Ellos se referían a esa enfermedad, la identificaron con ciertos síntomas. ¿Cuáles síntomas? Los síntomas de tristeza intensa, ¿cierto? Los síntomas de se me decae el ánimo, hay ciertas cosas que no hago. Yo siempre le pregunto en terapia a las personas que vienen, les digo, ¿cómo está tu sueño? ¿Tienes motivación? ¿Ganas de hacer cosas? ¿De ir a trabajar? Porque decae el ánimo. Pero
podemos preguntarnos, porque no podemos alejarnos de la realidad, que sí es cierto, nos visitan dificultades que nos hacen tener un dolor emocionalmente fuerte. ¿Quién ha pasado por un dolor emocionalmente fuerte? Yo creo que todos. El que no levante la mano es mentiroso. Todos hemos pasado por dolor emocional, por pérdidas, duelo, dolor emocionalmente fuerte. Y cuando estamos atravesando por ese dolor, Santiago nos da la clave. Dice, haga oración. ¿Se fijaron? ¿Está alguno de vosotros? Haga oración. O sea, esa es la cura, ese es el remedio, esa es la estrategia, esa es la herramienta, esa es la salida. Y en medio de tantos retos y desafíos que tenemos a diario, no solamente una enfermedad o un problema con un hijo, Dios nos llama a que le busquemos a Él en oración. Y Él va a traernos esa paz de la que estamos hablando. En Dios se da lo que se llama el arte de la escucha. Eso lo dice Carl Rogers. No todos tenemos el arte de saber escuchar. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Muchas veces, tenemos que reconocerlo, alguien nos está hablando y ya nosotros estamos pensando qué respuesta le voy a dar. ¿Le ha pasado? No lo estoy escuchando entonces. O oír no es lo mismo que escuchar. Puedo oír allá un ruido y digo, ¿qué oigo allá? Pero no escucho y no identifico exactamente lo que es. Dios sí tiene, cualquiera no tiene esta cualidad, el arte de la escucha. ¿Por qué es un arte? Porque no todo el mundo sabe escuchar. Y Él nos escucha no solamente en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, sino que también nos escucha cuando estamos alegres. Dice el mismo 13, pero él ve, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. La palabra alegre connota entusiasmo, connota ánimo en el espíritu. Ahí sí tengo espíritu, ¿verdad? Cuando las cosas están mal, no queremos cantar. Solo cuando estamos alegres. Pero resulta que se nos olvida, y tenemos que hoy reconocer y recordar, que en todos los momentos de aflicción, quien nos ha sacado es Dios. Dios es el que nos ha asistido. Entonces, debemos cantar porque Dios en otras oportunidades nos ha sacado de la aflicción. Me gusta colocar la terapia espiritual y Daniel la usa en nuestro equipo de ministerio de cuidado. Yo coloco actividades físicas tal vez, pero ella coloca el de escuchar alabanza. Y aunque cantar y orar no es lo mismo, pero la Biblia nos enseña que están íntimamente relacionados. Cantar y orar. Ministra, oye, si acabas de terminar con el novio o la novia o estás pasando por un divorcio y oyes aquella de que se fue y me dejó, ¿verdad que? Te ministra y te pones más depre, más triste. Pero si te acaban de decir te amo en un mensajito de WhatsApp, ay Dios mío, ¿quieres cantar la de Luis Miguel? Sí, la vida loca. No me la sé ninguna porque toda la vida he sido evangélica. Entonces, pensemos en David, porque los signos y cantos son oraciones a Dios. En mi familia en estos días tenemos WhatsApp y somos demasiado, imagínense, 8 hermanos, esposo, sobrino, ese WhatsApp que tenemos, ese enlace, colocaron un jueguito muy bonito y me gustó. Me hubiera gustado pasarlo ahí, pero no me dio tiempo. Que es un comedor muy grande y dice, influencer, tienes media hora para pasar un almuerzo, para que almuerces con un influencer. Y en cada mesa del comedor, del restaurante, está Eva y Adán, está Salomón, está Pedro, está Pablo, está María, está David. Y la mayoría de mis sobrinas y mis sobrinos colocaron con David para que cantemos y entonemos salmos juntos y podamos adorar a Dios. Yo coloqué con Pedro y Pablo porque yo quiero que me enseñen más. Pero me gustó eso en pensar que David cantaba aún cuando estaba triste. Sus salmos son poemas muchos, pero se han convertido por los salmistas, los han convertido en cantos de adoración y alabanza. Son oraciones, son poemas. Yo les traje un canto, no sé si Edgar se lo sabe, que dice, porque pensé cuántos coros y cuántos cantos no elevamos y adoramos al Señor, que son textos bíblicos, que estamos orando
me recordé de él y me recordé de un pianista de mi iglesia de cuando niña y le escribí: cántamelo en el piano y cántalo tú y recuérdamelo, y lo hizo. Dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Descansando en el Señor, las pruebas pasarán orando. Me detuve cuando: bendito Señor, que puedo hablar con Dios orando. ¿Sabe quién tiene privilegio de hablar así directamente con Dios? Nosotros tenemos ese privilegio. Pero Él sigue y dice: debemos orar cuando estamos enfermos. El 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ese es nuestro rol en la Biblia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mire, llame a los ancianos. Y mucha gente se disgusta y le llega a uno diciendo: estuvo hospitalizado y nadie de la iglesia me fue a ver. Ajá, pero Santiago está diciendo aquí: llame en singular. Es el mismo enfermo el que tiene que llamar. Llame, porque ¿cómo nos vamos a enterar? Una hermanita de la Cruz que yo le estoy dando terapia, ella fue tan humilde en llamarme: profe, porque yo le di clase a ella. Profe, estoy hospitalizada en el... ¿Qué de años que yo no iba a ese hospital? Al General del Sur. Venga. Fui para allá. Cuando oré por ella, tuve que orar como por 20 más. Porque no se han dado cuenta que las oraciones nuestras las respetan los no creyentes. Saben que nuestras oraciones tienen poder. Una compañera de trabajo estaba ya en su etapa final. Y otra compañera me dijo: Nilva, ninguna de las dos cristianas, ve a orar con ella porque yo pienso que ya ella se debe ir, está sufriendo. Fui y me pasó muchas veces. Tengo que decir, como decía antes el pastor Ender, ninguno se sanaba, todos se me morían cuando lloraba. Hice la oración en el oído y muchas veces lo hice, y al salir por el pasillo iban: ya, descansó. Voy a hacerte esta oración de fe en el oído. Entonces, es momento de que si estás enfermo, llama para que vamos y oremos y te asistamos. Y no es decir: voy a orar por ti y se va. No. Ore en el momento. Y dice algo más Santiago: y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todas las veces tienen que ungir con aceite al enfermo? No necesariamente. Es que en aquellos tiempos el aceite de oliva se reconocía como un valor medicinal. La ciencia médica de aquella época reconocía que el aceite de oliva podía sanar todo tipo de enfermedades. Y acuérdense del samaritano, ¿lo recuerdan? La historia, ¿verdad? Pero nosotros en la iglesia, cuando somos ungidos por nuestros pastores, que fuimos ungidos, gloria a Dios, yo hace muy poco, esa unción es la gracia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo para capacitarnos en un llamado, en un propósito que el Señor nos ha dado. Para eso nos unge. Pero el aceite en la Biblia, y tendría que hacer otro estudio con esto, y solo aquí termino, el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que Isaías profetiza que el Señor Jesucristo iba a ser ungido en el 61. Y todos los sacerdotes y todo, a partir de Saúl en la Biblia, fueron ungidos con aceite. Entonces, ahora quiero mostrar la oración de poder según principios bíblicos. ¿Qué principios bíblicos tiene que tener mi oración para que yo considere que sea de poder? Él lo dice ahí en el 15a. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No es el aceite simbólico representando
Pero saben, más adelante traigo otros textos bíblicos donde sí los apóstoles y los discípulos iban a los enfermos y los ungían con aceite y oraban por ellos y se sanaban. Entonces aquí dice, orar con fe es lo que el enfermo se salve o se sane. Por ahí hay una papeleta que me llamó la atención que está pidiendo salvación y sanidad. Pues déjeme decirle que qué humildad y qué bueno, porque esta palabra griega es un combo. Salvación y sanidad es la misma palabra. Es lo que les expliqué hace como 2 meses de dualidad. Cuando una palabra tiene dualidad gramáticamente, puede referirse a sanidad o puede referirse a salvación. Pero cuando termina el contexto en los versículos bíblicos, ahí nos enteramos si se refiere a sanidad o depende del contexto, si se refiere a sanidad. Orar con fe va a hacer la diferencia. Esa es la oración de poder. Orar con fe. Y es creer, como cantábamos en el canto ahorita, qué bueno. Creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para levantar al enfermo. Pero que no olvidemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y que Él, porque para Él no hay nada difícil. Yo soy un testimonio, soy sanada de cáncer. Para Dios no es nada difícil. Hace más de 23 años, ¿oyeron? Entonces, Dios es soberano también al sanar. Porque es cuando Él quiere, como quiere. Él lo puede hacer o deja de hacerlo. Y Santiago habla en 2 oportunidades de la oración de fe. Habla aquí en el 5:15 y en el capítulo 1 del 5 al 8. Porque la fe es necesaria para que haya una oración poderosa y eficaz. Y como dice el autor de Hebreos, que le da mucha importancia a la fe, yo lo traje en otra versión. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios y cree que existe, recompensa a los que creen y le buscan. Hoy vinimos a eso, a buscarle, y Él nos va a recompensar. No se trata de manipular a Dios, no. No es una fe que es un esfuerzo humano. Me voy a esforzar por tener fe, por creer. No es tratar de persuadir a Dios. No es tratar ni siquiera de decir yo decreto, yo declaro que recibiré las peticiones, esto lo voy a recibir porque yo lo decreté y lo declaré con fe. Eso no es lo bíblico, hermano. Y perdone que sea tan franca y tan efusiva diciéndole eso, ¿no? Es que la fe es basada en la voluntad de Dios. Esa es la fe para una oración poderosa. El segundo principio es autoexamen. Ay, ay, ay. Aquí sí está la cosa. El 15b dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No todas nuestras enfermedades son producto de pecado, claro que no. Pero si usted habla con un neumonólogo y ve que en su placa tiene una afección pulmonar, lo primero que te pregunta es, ¿usted es fumador? Consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de desobediencia, sí hay enfermedades. O algo en el hígado, ¿era usted bebedor? Eso es. Entonces, nuestras vidas sí importan en la oración. Nuestras vidas sí importa para tener una oración poderosa. El mismo salmista en el Salmo 68 lo reconoce. Él dice, si observo iniquidad, o sea, pecado, maldad, en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y la historia del rey Ezequías, que nos habló nuestro pastor Lisandro en su mensaje, yo solamente voy a destacar una cosita porque él dijo todo completo. Yo solamente voy a decir, cuando él se enteró de que iba a morir, porque el profeta le fue a avisar, él oró al Señor en el Isaías 38, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti. ¿Qué quiere decir? Que sí importan nuestras vidas en la oración. La palabra orar en griego es leitepalep. Esa palabra significa, cuando vayas a Dios, decían los judíos, mira primero dentro de ti. Eso es lo que traduce orar.
Cuando vayas a la presencia de tu Dios, mira dentro de ti. Por eso Ezequías decía, tú has visto en mí verdad y yo he estado con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Dios le respondió. Dice que en el 3 le dijo, ya he escuchado tu oración y te voy a añadir 15 años más de vida. ¡Wow! Buenísimo, ¿no? Una oración de poder. Y los Salmos, el 7:8 dice, júzgame, Jehová, conforme a mi justicia. O sea que tu justicia sí importa en la oración. Y conforme a mi integridad. Júzgame conforme. Ay, que no oremos así. Y el 18:20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. El tercer principio es el mutuo perdón. Perdonarnos unos a otros. Y aquí sí tendría que darles un estudio bíblico como lo hice en Filadelfia Sur, que hablé puro de perdón porque me invitaron. Él dice en el 16a, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que somos una familia y esto es lo mío, familia. Mi tesis de psicología fue dinámica familiar. Y como sabe que somos una familia, siempre en la convivencia familiar van a venir diferencias, roces, discusiones, así que no se preocupe. Bienvenido a la familia. Eso hay un libro que se llama Ser Familia. Va a haber roces, va a haber discrepancias, va a haber diferencias, pero si esto ocurre, Santiago dice, como yo sé que esto va a ocurrir, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para poder ser sanados. Lo dice ahí clarito. Y fíjense, ¿a qué se está refiriendo Santiago aquí? Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, todas las anteriores, dirían los que hacen encuestas. Se refiere a todas, el contexto demanda que son todas. ¿Por qué? Él al principio venía hablando de sanidad física, ¿verdad? Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Pero luego cuando habla de sanidad espiritual, porque miren, dice, si hubiere cometido pecado, es una opción. Si hubiere cometido pecado, póngase a cuentas con Dios antes de que quiera ser sanado, ¿verdad? Mire, todo conflicto humano, los expertos en conducta decimos esto. Eso es lo que produce sufrimientos, problemas, todo eso son relaciones interpersonales. Entonces, todo conflicto, todo sufrimiento, todo problema viene de eso, de nuestras relaciones interpersonales y traen sufrimiento. ¿Verdad que trae sufrimiento? Trae malestar emocional, las emociones rotas. Cuando me peleo con un hermano, cuando discuto, cuando le grito a la esposa o a la esposa. El mismo apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:7, oigan varones, esposos, ¿dónde están? Maridos, escuchen lo que dice Pedro respecto a eso. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, o sea, poniéndola en sitial a la mujer como vaso más frágil, no dice como vaso frágil, más frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si pasen del techo, como decía Jesús, el que predicó el domingo Jesús, que pasaran del techo las oraciones. Entonces, la cuarta, debemos orar creyendo que la oración tiene poder. Debemos orar creyendo, que no venga la duda. Él dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. La oración del justo tiene mucho poder. La oración del justo puede lograr muchas cosas. Y sabe, esto no es para supersantos. Los supersantos y que nos creamos. Me río porque un cuñado un día me dijo, Nilva, el problema de ustedes es que ustedes se creen a veces mejor que los demás. Yo dije, no nos creemos, somos. Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Y quién tiene al Espíritu Santo en su vida reinando y haciendo oraciones de poder y que Dios obre milagros?
¿Por qué entonces nos mandan a buscar cuando necesitan un milagro y que oremos? Creemos en el poder de la oración. Y Romanos 5.1 dice, ¿por qué no es para tirarnos de santicos, no? Sino que dice en Romanos 5.1, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es de Jesucristo, por medio de Jesucristo es que somos justos. La oración de poder eficaz es porque viene de labios de un justo a través de Jesucristo. Pero ¿saben qué me impresionó cuando estudiaba esto? Y me inquietó bastante. Que Santiago no le promete aquí a nadie que la oración de todos puede obtener todo lo pedido. O sea, no te presenta un evangelio light. Santiago no te va a prometer. Entonces no es bíblico, no es principio bíblico, que vas a tener todo lo pedido. No, ya va. Recordemos que Jesús, por ahí vi que dijeron que habían dos personas por primera vez. Es Jesús que murió por su muerte y resurrección, que nos dio entrada libre al trono de la gracia. Y pudimos hallar misericordia para el momento de aflicción. Para el momento difícil que estemos viviendo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, también recordemos que el Señor Jesucristo es nuestro mediador y colocó la oración de Él delante del Padre en unión con la de nosotros. ¿Se acuerdan cuando dije, en el acuerdo hay poder? Léanse en su casa, se los coloco de tarea, Juan 17. Es uno de mis pasajes favoritos. ¿Por qué? Porque Jesús ora por los discípulos, pero ora por mí. Búsquese, identifíquese, mire, evalúe, a ver si el Señor ora por usted en Juan 17. Él es el mediador. Y si recordamos esto, vamos a orar, tenemos que orar como Él nos dijo, en su nombre siempre, y bajo el poder del Espíritu Santo. Y Él hasta nos va a ayudar en nuestras debilidades, porque a veces no sabemos cómo orar. Recuerdo que estudié el posgrado de lingüística con un periodista muy famoso aquí en Maracaibo y tenía hasta programa en la televisión. Él se expresaba y su vocabulario, bueno, periodista en la televisión, wow. La televisión me están diciendo a mí que... Entonces, una vez él fue a un cumpleaños y mi papá, como acostumbraba, todo el que cumplía años en la casa, frente a la torta, antes de partirla, había que orar. Oró y él me preguntó enseguida, ¿qué grado de instrucción tiene tu papá? ¿Por qué? Por esa oración que hizo. Le dije, no, eso no es de él. ¿Y de quién? Creyendo que yo le iba a nombrar algún escritor, literato. Del Espíritu Santo, que es quien lo da, que nos enseña a orar. Pero sabe, nuestra motivación al buscar al Señor no debe ser, si queremos ser justos, no debe ser por lo que le estamos pidiendo, sino porque queremos agradarlo a Él primero, queremos obedecerlo a Él primero. A veces nuestro enfoque está en otro lado, que nos dé y pedir. Y Elías, que también el pastor lo mencionó, el pastor Lisandro, él lo da como ejemplo. Me gustó porque a veces somos criticados y dicen, ¿por qué siempre tiene que dar una experiencia de alguna terapia de algún paciente? En la Biblia lo hace. Porque la experiencia de otras personas te enseña más que te den un discurso. Y Elías, él dice en el 17-18, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Quién era Elías? Allí es donde me voy a detener. ¿Quién era Elías? Un hombre sujeto a pasiones igualitas a las de nosotros. Pasaba por lo mismo, y todos los personajes y héroes bíblicos, toditos con debilidades, errores, equivocaciones y malas decisiones. Ahí está la clave, malas decisiones. Y las malas decisiones y muchos errores de los que cometemos es lo que nos hace a nosotros traer consecuencias de depresión, temores
frustraciones. Es cierto, no todo, algunas depresiones, temores en nuestra vida, preocupaciones, sufrimiento, son a raíz de alguien que te ha fallado, de alguien que te ha decepcionado, que te han herido o que traes un trauma de la niñez. Eso lo sé yo mejor que nadie. Pero sí, como Santiago está hablando aquí de que era a las pasiones semejantes a las nuestras, él ahí se está refiriendo a las debilidades, a las equivocaciones y a los errores que traen malas consecuencias. Y él oró para que no lloviera durante 3 años y medio. ¡Wow! Esa era una oración poderosa. Y él oró porque dice fervientemente con fe. No lo logró porque era profeta. No lo logró porque se sabía la Biblia completico, sino porque oró fervientemente con fe. El 5 principio. La oración eficaz pide a Dios, Señor, la parte más difícil para mí, hágase tu voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz y la oración de poder enseña que siempre lograremos todo lo que pidamos en oración. No, la clave es ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Es que mi petición yo la alinee con la voluntad perfecta de Dios. El Señor Jesucristo, que fue el hombre más justo en la tierra, miren cómo oró en Mateo 26:39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando estaba pidiendo ser rescatado de muerte en la cruz, muerte de maldición, y aún así pidió que no fuera como él. Pero tenemos una esperanza. Sí hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza lo dice Santiago en el capítulo 4, el versículo 3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Ese es otro obstáculo que podemos tener para que nuestras oraciones no sean poderosas. ¿Por qué? Porque muchas veces es por algún capricho que estamos pidiendo. Algo que no se alinea a la voluntad de Dios. Entonces eso limita. Es una barrera para que nuestras oraciones reciban lo mejor de Dios. Porque Dios tiene lo mejor. Y mi fecha no es la fecha de Dios. Porque como Dios conoce el futuro y sabe cuál es lo mejor para mí, va a ser en la fecha de Él. Pero les traigo una práctica útil. Siempre les traigo herramientas, estrategias. Hoy les traigo una práctica útil para que su oración pueda ser poderosa, para que lo logremos. Primero es clamar en oración según lo que dice la Biblia. Clamar en oración siguiendo ciertos pasajes bíblicos. No me olvido cuando me diagnosticaron cáncer. Mi hermana mayor, casada con pastor, los dos pastores, ella tocó la puerta de mi casa. Cuando le abrí me dijo, vengo a decirte que vamos a levantar un ayuno y hasta que el Señor no te sane no vamos a dejar. Ella y su hija mayor dejaban todo, almuerzo, esposo, y lo hicimos así. Pero una vez me impresionó que ella me dijo, vamos a orar, vamos a arrodillarnos, y es recitando el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y recitamos todo el Salmo porque no lo sabemos de memoria. Eso es oración con poder. Cuando yo oro de acuerdo al poder de las Escrituras, cuando yo oro de acuerdo al poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra directa de la boca de Dios. Eso es la Biblia. Entonces, la Escritura, cuando estás orando, si leen todas las epístolas del apóstol Pablo, miren que el primer versículo él hace una oración. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración poderosa, porque las Escrituras tienen autoridad. Las Escrituras tienen autoridad. Esta misma hermana, cuando me diagnosticaron esa enfermedad, ella me regaló un librito que decía sanada de cáncer. Yo dije, wow, este es el libro que necesito. Seguro que aquí me dice qué hierbas debo tomar, qué té me debo hacer, que ya yo me imaginaba de todo.
resulta que el librito solo tiene 42 versículos bíblicos que hablan de sanidad. Para que yo los repitiera. Todos los días lo puse de libro de cama, cabecero. Y todos los días yo recitaba, porque la palabra de Dios tiene poder, esos 42 versículos. ¿Qué resultados tiene una oración poderosa? Siempre dicen en los trabajos, los que trabajan con marketing, ¿verdad? Dicen resultado. Quiero el resultado. ¿Ok? ¿Qué resultados tiene una oración de poder? Los resultados que quiere nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que tiene. Y el ejemplo que nos dio Santiago del Antiguo Testamento es una oración poderosa. ¿Por qué? Porque pudo parar la lluvia por 3 años, pero pudo orar y volvió la lluvia. Entonces quiere decir que nuestras oraciones poderosas en Dios, de acuerdo a su soberana voluntad, no tienen límite. No tiene límite de lo que Dios puede hacer. Créalo. Y Romanos 8:32 me gusta tanto, me da placer. Este versículo del apóstol Pablo que me dice: el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y el 37 dice: si somos hijos de Dios, somos más que vencedores a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué no nos va a contestar si oramos con el poder de la palabra, si oramos con el poder de la Biblia, de las Sagradas Escrituras? Es de acuerdo a su voluntad. Nunca digo el Señor me dijo. No fui enseñada en esa cultura evangélica. Pero cuando estoy orando o de madrugada estoy dormida y me viene dormida a la mente un texto bíblico, digo, este es Dios que me está hablando. Un texto bíblico pasado por este filtro. Así puedo descansar y estar segura que la oración que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Hoy te vengo a decir que nunca dejes de orar. Así tengas falta de evidencia de tu oración que ha sido escuchada, evidencia física, todavía no lo has visto. Pareciera que Dios está en silencio. ¿Quién no le ha pedido tanto al Señor por algo? Y pareciera que el Señor está en silencio, no me responde. El silencio no es ausencia, se dice en psicología. Y el silencio del Señor menos. ¿Saben por qué? Porque se ha comprobado que los mayores milagros se suelen gestar en el silencio de Dios, en su soberanía. Que hoy le podamos pedir, vengamos al altar a traer esta petición, pero le pidamos al Señor que el espíritu de oración de nuestra vida no se vaya, que ponga en nuestra vida un espíritu de orar sin cesar todo el tiempo. Si nosotros confiáramos más en la oración poderosa, creyéramos más en el poder de Dios, porque es Dios. Y si nosotros confiáramos más, oraríamos más en el poder de la oración. Orar con fe es acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos, voy a hacer una pregunta. Así como yo, ¿cuántos no han visto aquí el milagro sorprendente de Dios como respuesta de una oración? Milagro sorprendente que si nos los ponemos a dar de testimonio, pues pasaríamos aquí, tendríamos que hacer una vigilia. La palabra de Dios está llena de promesas. Promesas para los que oran, creen y esperan. Saben esperar esa respuesta que esté alineada con la voluntad de Dios. Por supuesto, no dudar nunca del poder sorprendente de Dios. Se habla ahora muy modernamente de la palabra motivación. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Motivación es el motor que te mueve, lo que te hace hacer las cosas, te da pasión, te da entusiasmo, te da ánimo. Eso es motivación. Y a veces no tenemos ganas de orar. ¿O soy yo la única? Pero ore más. Ore. Cuando no tenga ganas, ponga alabanza. Como dije hace rato, la alabanza también es una oración y te ministra a tu espíritu.
la fecha de Dios no es mi misma fecha. Y así no veamos las respuestas en el momento. Yo tuve que hacerme 3 operaciones. No crean que fue así, porque a veces creemos que todos los milagros de Dios son de forma sorprendente. Tuve que hacerme 3 operaciones y tuve que hacerme radiaciones. Dios usó la ciencia. Es como Dios quiere. Es como Dios le place en su voluntad. Y a pesar de que hoy veas que estás orando y todo sigue igual, sigue creyendo que Dios está al mando. Sigue creyendo que Dios tiene poder. Sigue creyendo que puedes hacer una oración de poder.